De estas horas y acapara la atención de todo el mundo son las elecciones en Estados Unidos, o es el tema de las elecciones en Estados Unidos. Pusimos en nuestro Instagram para, bueno, hacer esta compulsa diaria que proponemos. Para vos, ¿quién gana las elecciones en Estados Unidos? Mirá los porcentajes. Un 65% sostiene que Biden, mientras que un 35% dice que Trump. ¿Será un deseo? ¿Será una posición tomada a raíz de la política de cada uno? ¿Qué habrá? ¿Será tan resistido que están tan cabeza a cabeza Trump como se nos ha hecho ver en algún momento? Vamos a hablar con un especialista, alguien que hace 48 años vive allá en Estados Unidos. Él es Fernando Sokol, abogado, especialista en inmigración y además analista político. Fernando, gusto tenerte aquí en Cada Día en Mendoza, Argentina. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, pero un poquito ansioso con la elección. Fernando, ¿en qué lugar de Estados Unidos residís? Yo vivo en la zona de Miami, en Plantation, Florida, cerca de Fort Lauderdale. Perfecto. Y lo anunciamos más temprano que íbamos a tener este encuentro, esta charla, sabiendo, bueno, en este mismo minuto qué está pasando, porque todos los carteles que anuncian la información dicen voto a voto, cabeza a cabeza. ¿Cómo está la situación ahora entre Biden y Trump? Ok, mira, la situación va a depender de 3 estados que todavía están contando porque tienen un sistema de contar más lento y como entraron tantos votos por correo, todavía siguen contando. Ajá. Esos estados son Michigan, Wisconsin y Pensilvania. O sea, lo que se llama la pared azul arriba del país, Sí. cerca de New York. Y Biden está ganando en Wisconsin ahora y en Filadelfia, que es en Pensilvania, no se contaron los votos de esa ciudad, que son casi todos demócratas. Sí. Entonces, aunque Trump está ganando en esos otros 2 estados, se supone que ahora cuando van a contar todos los votos finales puede ser que gane Biden por un poquito. Ajá. Esto, Va a tardar un par de días. Sí. Y que ganen en estos estados que acabas de mencionar, ¿significa el triunfo debido al sistema electoral que tienen o es simplemente una diferencia cuantitativa? No, lo que pasa es que viste, hay que llegar a ciertos puntos con la presidencia para ser presidente. Y cada estado tiene puntos dependiendo la población. Y básicamente Trump y Biden ganaron sus estados, ¿no? Y ahora quedan estos para decidir la presidencia, porque los otros se autocancelan básicamente. Y Ok. quedan, antes era Florida, como ustedes saben, que determinaba, ahora Florida fue para Trump. Entonces Biden necesita ganar esos 3 ahí arriba en el país que mencionamos. Los votos también por correo que todavía faltan. Hay como una esperanza también de los demócratas por parte de Biden en esos votos. ¿Pueden ser tan determinantes a la hora de ser contabilizados, Fernando? ¿Tan importantes? ¿Pueden llegar a cambiar el pulso de las elecciones? Sí, la verdad que esta vez sí, porque primero tuvimos un voto histórico. Nunca en la historia votó tanta gente. Acá no es compulsorio como en Argentina, así que normalmente son 60% en una buena elección que participan y ahora estamos viendo como 80-85% participación. Y muchos de los demócratas mandaron sus votos por correo y hay millones y millones de esos votos que tienen que contar en esos 3 estados. Y tienen un sistema más lento ahí que Florida, no es tan computarizado como acá. Entonces toca contarlos a mano y abrir el sobre donde llegó eso y ponerlo en la máquina. Entonces eso tarda más tiempo. Pero lo que falta para contar son las ciudades grandes de esos estados. Entonces ahí Biden está ganando como 70-30 aproximadamente. Entonces se supone que sí, hay muchos votos para él ahí que faltan contar. Estos resultados parciales que vamos mencionando, que vos mismo estás mencionando, Fernando, ¿son lo que acá conocemos como resultados en boca de urna o a boca de urna? Digo, ¿funciona eso así también allá como una información en paralelo que no está confirmada del todo, pero que va arrojando ciertas tendencias? Sí, puede ser eso, pero la verdad que nadie sabe ahora lo que va a pasar, nadie sabe, porque nunca estuvimos en una situación así. La última vez que tuvimos una elección tan peleada era con Florida, pero era un estado que faltaba. Claro. Acá son 3, así que la verdad que nadie sabe lo que va a pasar.
Fernando, y en cada caso, si gana Trump o el caso de Biden, ¿cómo va a repercutir en Latinoamérica puntualmente, en Argentina, que es la pregunta que muchos nos hacemos a la hora de uno u otro candidato? Exacto. Bueno, es una excelente pregunta. En general, Trump es muy anti-inmigrante y eso es terrible para el país porque es un país de inmigrantes. Y cuando estoy hablando de migración, los inmigrantes no sacan trabajos de los americanos. En el agregado, ellos contribuyen más trabajos que sacan. Así que por cada persona que viene acá a trabajar, hay otros clientes míos inversores que van a crear 10, 20 trabajos para americanos. Entonces es algo muy necesario para el país y Trump no lo ve de esa manera, es lamentable, pero toda la economía está atado a que Estados Unidos pueda traer el mejor talento del mundo acá a trabajar. Gente en computación, gente en negocios y también el capital que traen los argentinos, que es sustancial a Estados Unidos. Argentinos, como ustedes saben, invierten mucho en real estate, en negocios, cantidades enormes. Así que eso es muy, muy fundamental para el país. No se sabe cómo va a seguir eso con Trump. Hay mucho pensamiento que va a ser más duro con la inmigración ahora que no tiene que ser reelecto, puede hacer lo que quiere realmente. Y la verdad que mucha gente tiene mucho miedo. Y hablando de clima social también... Perdón, dijiste que hay mucha gente que tiene mucho miedo. Sí. Mucho miedo. Primero, asegurar que no va a haber violencia ahora, cuando capaz que tarde 2 o 3 días contar y la gente se pone ansiosa. Ajá. Pero también una presidencia de alguien que alguna gente dice que es un poquito como un dictador y ahora no tiene ese control de ser reelecto, así que puede hacer lo que quiere realmente. Y eso es lo que asusta a la gente. Ajá. Estuvimos atentos a algún cruce de tweets que ha habido. Hace pocas horas Donald Trump tuiteaba: tenemos una amplia diferencia, pero están tratando de robar las elecciones. ¿Se tiran así con misiles virtuales, ¿no?, entre los candidatos o no, Fernando? Mira, eso primero es muy peligroso hablar de esa manera. Los presidentes de Estados Unidos normalmente no hablan de esa manera, nunca atacan el sistema de voto, el sistema de democracia, que es un poquito sagrado acá en este país. Así que eso realmente es muy doloroso lo que dice Trump, y la verdad que las elecciones están tan distribuidas localmente por neighborhood, por barrio, que es imposible hacer trampa. Uh-huh. Y la gente que trabaja ahí, hay gente observando, hay abogados observando de los dos lados, así que es imposible hacer trampa con eso, honestamente, es imposible. Bien. Así que hay que esperar y contar, y tengo fe que vamos a tener un resultado, pero puede ser hasta el viernes. Fernando, y cuando Trump habla de ir a la Corte Suprema, porque él habla de un fraude ya en los medios, ¿esto puede ser factible? ¿Es algo que él lanza como muchas cosas que dice en los medios? Mira, cuando él dice de ir a la Corte Suprema, lo que quiere hacer es atacar algunos votos él no sabe si son de demócrata o de republicano, pero asume que la mayoría van a ser de demócrata, que mandaron por correo. Y lo que quiere hacer es atacar la firma, ahí la gente tiene que firmar el voto, y comparar con lo que tienen ahí de la firma anterior. Y la gente no firma exactamente cada vez, pero no significa que es fraude. Eso es lo que él está hablando. Quiere atacar los votos de la gente que votó por correo, diciendo que no eran ellos, que era un tercero que votó y que esa firma no es de ellos. Así que eso puede tardar mucho tiempo porque tienen que analizar ballot por ballot, el voto por voto, comparar la firma de la persona con lo que tienen en sus records para ver si realmente fue esa persona que votó. Y eso es lo que quiere llevar a la Corte Suprema para decidir eso. Claro. Fernando, no podemos olvidarnos que estas elecciones se han dado en un momento más que particular de la sociedad estadounidense y planetaria, ¿no?, en tiempo de pandemia. ¿Cómo ha sido el clima eleccionario ayer? ¿Cómo fue el hecho de ir a votar, los controles, los cuidados? ¿Qué viste de eso? Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, antes del voto pensábamos que iba a ser una elección que casi nadie votaba por la pandemia, tener que salir, y la gente tiene otras cosas en la cabeza, de la economía, y capaz que están cansados del tema político, y no se esperaba que la gente iba a votar tanto. Era una sorpresa para todos. Entonces, en un lado es bueno, porque la democracia depende de que todos voten, y acá no es obligatorio, así que es algo necesario.
Pero realmente ahora, no sé, hay que esperar a ver qué pasa. Bien. Fernando, los que votaron por Biden, ¿por qué votaron? ¿Por qué ideas de Biden puntualmente en detrimento de lo que sostiene estos 4 años Trump, sostuvo y sostiene Trump? Mira, está dividido en como 3 partes por qué votaron por Biden. Una tiene que ver mucho con la economía, segundo, el coronavirus, y tercero, realmente todo el comportamiento de Trump hacia nuestros aliados, la división del país, el tema de raza acá con la división del país, el racismo. Esos son los 3 puntos muy importantes para demócratas por qué votaron por Biden. La economía, la pandemia y temas de racismo. Ajá. Y te pregunto, al comienzo, cuando ganaba Trump hace ya algún tiempo y llegaba a ser mandatario de Estados Unidos, daba la sensación de que era bastante resistido por una gran porción de la comunidad artística y por mucha gente. Hoy parece no ser tanta la resistencia, digo, por esta paridad que hasta ahora muestran los resultados parciales entre un opositor como Biden y el resultado que obtiene Trump. Sí, sí, la verdad que se esperaba y todos los encuestos decían esto, que Trump iba a perder apoyo de sus propios republicanos, como al 5 o 10% capaz, y la gente religiosa, como tú sabes, como tú deciste, y eso era algo que iba a hacer una diferencia tremenda en la elección, pero parece que no pasó eso. Parecería ser que Trump pudo, tener todos sus votos republicanos o agregar más votos republicanos que no tenía en 2016, y eso sorprendió mucho a la gente, porque la gente realmente pensaba que él iba a perder por lo menos 10% de apoyo esta vez, y no lo pasó. Fernando, la gran comunidad latina que tiene Estados Unidos, incluso ahí en donde residís, en Miami, ¿qué opina acerca de este momento que vive Estados Unidos? ¿Se ha inclinado públicamente por un candidato o por otro? Bueno, es una excelente pregunta y es muy complejo. Los latinos, como usted sabe, son muy diversos. Entonces, los mexicanos, por ejemplo, en el resto del país son muy contra Trump. Pero acá en el sur de Florida, los cubanos, que son ciudadanos obviamente que pueden votar, pero la comunidad cubana, nicaragüense, venezolanos, como tienen una mala experiencia con socialismo y con Chávez y Castro, ellos les pintaron como si los demócratas son socialistas, que no es verdad, somos capitalistas acá. Pero les pintaron eso y le quedó muy marcado en la cabeza que Trump es mejor que Biden porque Biden puede ser un comunista y un dictador. En mi opinión es al revés, pero la verdad que hicieron un buen marketing con eso acá en el sur de la Florida y hizo una diferencia muy grande para Trump. Y fue la razón por la cual ganó Florida, porque en el sur de la Florida, donde están muchos cubanos y venezolanos, es increíble cómo él mejoró el voto desde 2016. O sea, ganó como casi 400,000 votos más en Florida solo por Miami-Dade, por Miami. Y esos fueron los latinos. Así que hicieron una diferencia tremenda. Fernando, la última pregunta por mi parte. Sos un especialista en inmigración, así te presentamos. Sos abogado, además. ¿Pensás que si gana Biden va a cambiar notoriamente ¿cómo decirlo, la filosofía o la dinámica respecto de los inmigrantes? Bueno, yo creo que sí, pero acordate que no es solo el presidente acá que toma control de la situación. El Congreso también tiene que pasar las leyes. Y con las elecciones acá también se hizo elecciones de Congreso, y aunque los demócratas tienen control de la Cámara, la Casa, el House, no tienen control todavía del Senado. Así que sin el control del Senado no van a poder hacer lo que quieren hacer hasta con Biden. Pero sí, se habla de una reforma migratoria, de legalizar la gente que está acá en forma ilegal y de aflojar un poquito las leyes de asilo, que Trump las cerró muchísimo. Entonces sí, hay mucha esperanza que con una presidencia de Biden van a cambiar a mucho más positivo las leyes. Perfecto. Fernando, te mentí. Ahora sí la última y gracias por este tiempo con nosotros. ¿A cuánto estamos, a cuántas horas o días de conocer un resultado absolutamente cerrado ya y definitorio? Ok, yo creo que va a ser hasta el viernes, porque en Pensilvania es el estado que va a determinar todo, parece, y ellos tienen que contar a mano y dijeron que no va a ser hasta viernes.
Pero antes del fin de semana estoy seguro que vamos a tener un resultado. Ahora, ojo, una cosita más. Sí. Si Trump va a la Corte Suprema y empieza a atacar estos votos, como hablamos antes, eso sí se puede alargar semanas después. 2 o 3 semanas si pasa eso. Claro, ahí la contienda ya pasa por otro lado. Sí. Fernando, gracias. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes y muchas bendiciones. Que esté muy bien, abrazos a la distancia. Gracias. Fernando Sokol, abogado y especialista en inmigración y además analista político, nos han ayudado a entender qué está pasando en aquel lugar del planeta donde están las cosas en la balanza ahí entre Biden y Trump.